Segunda de Samuel capítulo 3. Entonces, si se acuerdan, Segunda de Samuel capítulo 3 nos está hablando acerca de las guerras que hubo entre la familia de Saúl y la familia de David. La familia de Saúl dirigida, ah, liderada por Abner, que era el general de Saúl, la familia de David dirigida o liderada por Joab, que era el general o había sido el general de David, ¿verdad? Entonces, tenemos que acordarnos de esos dos personajes porque son los personajes principales sobre los que estamos estudiando ahorita. Entonces, si recordamos, la semana pasada estuvimos estudiando los primeros, ¿qué serían? Los primeros 21 versículos del capítulo 3 y pudimos ver ahí en ellos que Abner había puesto como rey en Israel a Isboset, el hijo o uno de los hijos que habían quedado vivos de Saúl. Entonces Abner pone como rey a Isboset, uno de los hijos que habían quedado vivos de Saúl. Isboset y Abner tienen un desacuerdo. Isboset y Abner tienen un desacuerdo porque Abner decide que va a tener relaciones sexuales con una de las concubinas de Saúl. E Isboset lo confronta, ¿sí? Y le dice que por qué hizo lo que hizo, ¿sí? Entonces, Abner decide que va a abandonar a Isboset, a quien él ha ayudado a tomar el trono de Saúl, su padre, y arrogantemente le dice que le iba a quitar el trono a él y le iba a entregar el reino a David, a quien a propósito Dios ya le había dicho, ya le había prometido que le daría el trono de Israel. Entonces, tenemos que ver que lo que está sucediendo aquí es que un hombre que se tomó sobre sí la responsabilidad de poner al siguiente rey de Israel sobre Israel, ahora se está volviendo contra ese rey y ahora le está diciendo a ese rey que se cuide, que no lo esté regañando, que no esté echándole o que no lo esté regañando por lo que hizo, porque le va a quitar el reino a él y se lo va a dar a David. Que de nuevo, Dios ya le había dicho a David que eso es lo que iba a hacer. Los versículos comenzando con el versículo 17 de Segunda de Reyes, en el capítulo 3, se nos dice ahí: luego Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo: hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho: tú serás el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Luego fue y habló con los benjaminitas, que eran la tribu de Saúl. Y después de eso se dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel y los benjaminitas estaban de acuerdo. Para visitar a David en Hebrón, Abner se hizo acompañar de 20 hombres, o sea que no llevó un gran ejército, llevó a 20 hombres. Y David le ofreció un banquete a Abner y a todos los hombres que había llevado. Versículo 21 dice: ahí Abner le hizo a David esta promesa: me propongo reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo y tú reines como lo tienes pensado. Y entonces David despidió a Abner y éste partió en paz. Entonces noten, Abner hace un pacto con David, le hace una promesa y le dice que él va a reunir a todo el pueblo, ¿sí?, para que hagan un pacto con David y él reine sobre todo Israel, así como él, David, tenía pensado. Pero recuerden, David no era el que lo tenía pensado, esta no era idea de David, esta era idea de Dios. Eso era lo que Dios había determinado y eso era lo que iba a hacer. Ahora noten esto, Dios usó las circunstancias de lo que pasó entre Abner e Isboset. Dios usó um, Dios usó el carácter de Abner, sabiendo cómo era Abner y todo lo que Abner iba a hacer, sabiendo lo que iba a suceder con Isboset, etc. Dios lo usa para llevar a cabo sus propósitos en la vida de David. Okay, Dios lo usa para llevar a cabo sus propósitos en la vida de David. Y ahora, comenzando en el versículo 22, noten lo que dice. Segunda de Samuel, o el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 22, dice: después de visitar a David, Abner se marchó de Hebrón, noten, muy tranquilo. O sea que se fue de ahí sin ninguna preocupación. Se fue de ahí sin pensar que David de alguna manera lo iba
lo iba a querer matar o lo iba a traicionar o no iba a seguir la propuesta que le hizo o no iba a creer la promesa. Se fue tranquilo de ahí. Se fue sin ninguna preocupación de Hebrón por el acuerdo que había hecho con David. ¿Okay? La segunda parte del versículo 22 dice, mientras tanto, Joab, que ahora es el general de David, y los hombres de David regresaban del campo de batalla con un gran botín. Y al llegar a Hebrón le informaron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y que lo había despedido en paz. Entonces Joab había estado luchando con los filisteos, había estado yendo a la guerra contra los enemigos de Israel. Vuelve del campo de batalla con un gran botín porque los había derrotado. ¿Sí? Y cuando llega a Hebrón, que era la ciudad en donde David estaba reinando, ¿sí? Alguien le dijo, le fueron y le informaron, ¿sí? Fueron y le informaron que Abner, el general de Saúl, ahora general de Isboset, hijo de Ner, había estado con David y que David lo había despedido en paz. O sea que David no había hecho nada en contra de Abner. David no había hecho nada contra Abner, porque Abner básicamente había hecho lo contrario a lo que Dios quería al poner a Isboset como rey de Israel, en lugar de poner a David como rey de Israel, habiendo tenido la oportunidad de unificar el reino. De todas maneras hace lo que él cree que debe hacer y pone a Isboset como rey de Israel. Y yo creo que Joab pensaba que en cuanto David tuviera la oportunidad de vengarse o de tomar cartas en el asunto para llevar a cabo lo que él sabía que era la voluntad de Dios, ¿sí? Él iba a hacerlo e iba a acabar con Abner e iba a tomar por fuerza el reino. Pero sabemos que esa no es la naturaleza de David. Se había esperado ya 15 años, ¿sí? Hasta que Saúl murió, para que finalmente la promesa de Dios empezara a cumplir. Había sido paciente con Saúl, había perdonado a Saúl. Y cuando fue, y vamos a ver más adelante, cuando fue y se le dijo, cuando un soldado amalecita fue y le dijo que había matado a Saúl, en lugar de congraciarse con David, David lo tomó y lo mató. ¿Sí? Entonces, ese no era el corazón de David. Esa no era la clase de persona que David era. Esa no era la clase de reacción que podríamos esperar de parte de David. Al menos todavía no. Entonces, llega Joab del campo de batalla, lo reciben algunas personas de Hebrón y le informan que Abner, hijo de Ner, había estado con David, que habían platicado y que David lo había despedido en paz. Ahora hay algo que debemos recordar aquí acerca de Joab, ¿sí? Para poder entender qué es lo que va a pasar enseguida. Porque debemos recordar que Joab tenía dos hermanos que eran parte del ejército de David. ¿Se acuerdan de eso? Hablamos de ello la semana pasada. Segunda de Samuel, capítulo 2 y el versículo 18, se nos habla de Joab y sus dos hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 18, dice, entre los soldados de David estaban Joab, Abisai y Asael, hijos de Zeruiah. Y Asael era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Ok, entonces estos tres hermanos eran parte del ejército de David y Joab era famoso porque era general y Asael era famoso porque era muy rápido cuando corría. Dice que era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Y debemos recordar también que Asael fue tras Abner cuando éste huyó del campo de batalla, cuando las fuerzas de Isboset, ¿sí? lideradas por Abner, y las fuerzas de David, lideradas por Joab, se enfrentaron. De nuevo, lo leímos en segundo libro de Samuel, en el capítulo 2, versículo 23, en donde dice, pero como Asael no dejaba de perseguirlo, ¿verdad? Asael, que era tan rápido como una gacela, o se miraba como una gacela, iba siguiendo a Abner cuando iba huyendo del campo de batalla. Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura de la quinta costilla. Lo lanzó, la lanza le salió por la espalda y ahí mismo cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí y veían a Asael tendido se detenían a mirarlo. ¿Sí? Entonces, Asael, el hermano de Joab, que era muy veloz, cuando Abner huye de la batalla, va tras él, no deja de perseguirlo. Abner le dice, no me persigas, no te quiero hacer daño.
¿Y qué sucede cuando Asael no le hace caso? Abner toma su lanza y con la parte de atrás de la lanza se la clava. Recuerden esto, es importante, la quinta costilla. Y le sale por la espalda y lo mata. ¿Sí? Cayó muerto y se nos dice ahí en el versículo 23 del segundo libro de Samuel, segundo capítulo, que todos los que pasaban por ahí veían a Asael tendido, se detenían a mirarlo. Seguimos leyendo en segunda de Samuel 2, en los versículos 26 al 28. Noten lo que dice ahí, porque esto también nos ayuda a conocer el trasfondo de lo que está pasando. Ahí Abner gritó a voz de cuello y le dijo a Joab, Abner, general de Saúl, ahora de Isboset, Joab, general de David. ¿Vamos a estar siempre en guerra? Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Note que dice que son hermanos. ¿Por qué? Porque todos son parte de los hijos de Israel. ¿Ok? Importante dato aquí, versículo 27. Y Joab le respondió, te juro por Dios que si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos, de nuevo, hermanos, hasta el amanecer. Y enseguida Joab mandó tocar la trompeta y su gente se detuvo y dejó de perseguir a los israelitas y ahí terminó la lucha. ¿Ok? Entonces, Abner mata a Asael, el hermano de Joab. Joab sigue queriendo luchar, quiere, yo creo, vengar la muerte de su hermano, quiere acabar con el ejército de Abner y de Israel. Y Abner le habla y le dice, pero ¿por qué vamos a estar siguiendo esta guerra? ¿Hasta dónde vamos a seguir? Si seguimos así nos vamos a matar todos y no vamos a tener un buen fin. ¿Sí? ¿Por qué le dices a tu gente por qué no le dices a tu gente que deje de perseguir a sus hermanos? Y Joab le dice, ok, vamos a dejar de perseguirlos, vamos a dejarlos en paz. Y nos dice ahí al final del versículo 28 que ahí terminó la lucha. Pero la verdad es que terminó la lucha en esa ocasión. Terminó la lucha entre los dos ejércitos. Pero en el corazón de Joab el asunto no había quedado solucionado todavía. Su hermano había muerto. Y aunque dejó la lucha en ese momento, ejército contra ejército, en su corazón todavía había lucha. Todavía quería luchar contra Abner y no iba a descansar hasta que lo matara. Ahora, cuando se le avisa que Abner había ido a hablar con David y que David lo había recibido y lo había dejado que se fuera en paz, esto no fue bien visto por Joab. Noten el versículo 24 y 25 del segundo libro de Samuel, capítulo 3. Entonces Joab se presentó ante David y le reclamó, supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Noten por favor aquí este general Joab, hablándole al rey. Noten cómo le dice al rey, ¿por qué lo hiciste? Supe que habías hecho, supe que esto había sucedido, ¿por qué te portaste reclamándole al rey? En otras palabras, los patos disparándole a la escopeta, ¿verdad? Él era el rey, él podía hacer lo que él quisiera, el deber de Joab era someterse a lo que el rey decía, era someterse a lo que el rey, el plan que el rey tenía. Él no sabía lo que habían hablado, él no sabía lo que había sucedido. Lo único que vio fue que David dejó a Abner irse en paz de ahí sin haber tomado venganza por lo que Joab pensaba que debería de haberse vengado David, como darle el trono a Isboset, como haber matado al hermano de Joab, y se enoja con él. Y luego lo empieza a calumniar. El versículo 25, noten lo que Joab le dice a David. Tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para saber por dónde andas y qué es lo que haces. Esa es una calumnia. Porque Joab, de nuevo, no tenía ni idea de lo que habían hablado. Joab no tenía ni idea de lo que Abner le había dicho a David. Entonces aquí tenemos a Joab deduciendo que la motivación de Abner es espiar a David para saber cómo puede aprovecharse de él. Esto es algo que debemos de tener mucho cuidado con no hacer, de juzgar las motivaciones de otras personas sin saber qué es lo que está pasando en sus vidas. ¿Sí? De juzgar a alguien que va a hablar con otra persona pensando que lo que va a hacer está de acuerdo a lo que nosotros pensamos de ellos, porque nosotros ya tenemos una idea preconcebida de lo que esa persona es.
Tenemos que tener mucho cuidado de no pasar tela de juicio por alguien, ¿sí? Que no sabemos ni siquiera qué fue lo que habló, no sabemos ni siquiera qué fue lo que dijo, simplemente porque le tenemos mala fe a esa persona, empezamos a calumniarla delante de la otra persona con la que él o ella está tratando, sin saber de qué se trataba, ¿sí? Joab no sabía de nuevo nada de lo que había pasado entre Isboset y Abner, ¿sí? Nada acerca y que Abner había ido a hablar con David acerca de unificar el reino. Joab no sabía lo que había pasado con Isboset. No sabía que Isboset se había enojado con Abner por Abner haber tomado como mujer a una de las concubinas de su padre. No sabía que Abner había ido a hablar con David acerca de unificar al reino, que era lo que todo el mundo debería estar deseando, que el reino fuera unificado bajo el reinado de David. Pero tanto uno, Abner, en, en lo que estudiamos la semana pasada, como el otro, Joab, como estamos viendo ahora, tenían la vista cegada por su deseo de venganza, por sus propias aspiraciones personales. Y estaban haciendo a un lado el bienestar de todo el país y estaban haciendo a un lado la voluntad de Dios por cada uno salirse con la suya. ¿Sí? Pero su odio, el odio de Joab por Abner, por haber matado a su hermano, lo lleva a tratar de incitar a David en contra de Abner. ¿Se fijan? Entonces, Joab lo que quería no estaba mal. Su motivación quizás no era buena, no era que habría salido de su corazón unificar el reino y entregárselo a David. Las circunstancias fueron la que lo orillaron a tratar de hacer esto, pero de todas maneras, el resultado iba a ser lo que Dios quería que se hiciera. Y de nuevo vemos a Dios aquí usando las circunstancias, el carácter de estas personas, en este caso de Abner, para llevar a cabo su perfecta voluntad en la vida de David. ¿Sí? Y Joab, por estar su corazón lleno de odio y lleno de deseo de venganza, trata de incitar a David en contra de Abner. Y luego otra cosa que hace, que no debe hacer, es que trata de disfrazar sus propósitos, haciendo pensar a David que su preocupación es por lo que Abner pudiera hacer en contra de él, en contra de David. No en contra de, de Joab, no en contra del reino, sino en contra de David. Trata de sonsacar a David a que vea a Abner en una luz, en una mala luz, esconde sus propósitos de venganza, sus deseos de venganza, de vengarse de Abner, ¿sí? Y quiere hacer pensar a David que su preocupación es por él, por David y por lo que Abner pudiera hacer en contra de él. Entonces, está calumniando a Joab, perdón, a Abner, porque no sabe qué fue lo que, lo que fue a hablar. Está hablando mal de él, que no tenía por qué hacerlo. Si bien era enemigo de un ejército, era parte de un ejército que había sido su enemigo, ya no lo era. Él mismo había dicho que la lucha había acabado, ¿sí? Pero ahora está tratando de usar su influencia con David para que se vuelva contra Abner y miente o disimula su odio, queriendo hacer pensar a David que su preocupación era él y lo que a él, a David, le pudiera pasar. Las escrituras son muy claras en cuanto a tener un corazón de esta clase, en cuanto a tener este tipo de motivaciones. ¿Sí? En el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 10 y el versículo 8 dice, miente quien disimula su odio. Es un necio quien propaga calumnias. ¿Escucharon? Miente quien disimula su odio, es un necio quien propaga calumnias. ¿Sí? Joab aquí estaba mintiendo, estaba disimulando su odio, estaba tratando de hacer que su odio por Abner pareciera preocupación por lo que Abner le pudiera hacer a David. Y David no que, perdón, Abner no quería hacerle nada a David. Abner lo que quería era unificar al reino. De nuevo, las circunstancias lo llevaron a querer hacer eso, pero de todas maneras esa es la voluntad de Dios. Y Dios usó las circunstancias para llevarlo a cabo. Pero aquí Joab, que debió haber estado de acuerdo con lo que se estaba haciendo, debió haber preguntado a David
¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué recibió a Abner? ¿Por qué lo dejó ir en paz? Etcétera, etcétera. Quizás se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando y no hubiera hecho lo que va a hacer más adelante. Pero disimuló su odio, ¿sí? ¿Sí? Mintió acerca de su motivación y se convirtió en un necio propagando calumnias contra Abner. En Proverbios 11 y el versículo 9 dice, el impío daña a su prójimo con sus labios, pero a los justos los salva la sabiduría. Noten, el impío daña a su prójimo con sus labios, pero a los justos los salva la sabiduría. ¿Quieren conocer a una persona verdaderamente impía? ¿Sí? Si ven a una persona que con sus labios está tratando, con sus palabras está tratando de hacerle daño a otra persona, poniéndola en mal con sus conocidos, con su familia, con los hermanos en la iglesia, hablando cosas que ni siquiera sabe acerca de él o ella, que nada más lo está diciendo quizás porque tenga algo en contra de esa persona, su manera de pensar, su manera de interpretar ciertas cosas, su manera de ver ciertas cosas. Esa es una persona verdaderamente impía, porque daña a su prójimo con sus labios. Pero a los justos los salva la sabiduría. Si la sabiduría es la que mueve a los justos, la sabiduría es la que nos lleva a hacer las cosas correctas en el momento correcto por las motivaciones correctas. Aunque lo que tengamos que hacer vaya en contra de lo que nosotros estamos sintiendo que deberíamos hacer. ¿Sí? La sabiduría hace a un lado lo que nuestro corazón, nuestra mente carnal quiere y aplica lo que la palabra de Dios dice que debemos aplicar en la situación para que Dios sea glorificado y nosotros seamos salvados de ser unos impíos, salvados de ser hombres y mujeres maliciosas que queremos dañar a nuestro prójimo con lo que decimos. En el Salmo 101 y el versículo 5 dice, destruiré a aquel con malicia deshonre a su prójimo. No toleraré a los de mirada altanera y vanidosa. Escuchan, el Señor hablando aquí, destruiré al que con malicia deshonre a su prójimo. ¿Sí? Al que tenga malicia en su corazón al decir lo que está diciendo acerca del prójimo. Al que sepa que ni siquiera, que no sabe de lo que está hablando nada más porque es movido por su odio, por su deseo de venganza, por su mal corazón, ¿sí? Y deshonra a su prójimo con sus palabras. Dice, no toleraré a los de mirada altanera y vanidosa. No lo voy a tolerar. Y sabemos que Dios es un Dios muy tolerante, sabemos que Dios es un Dios misericordioso, sabemos que Dios es un Dios lleno de gracia. Pero cuando se trata de difamarse los unos a los otros, especialmente entre los que son sus hijos, entre los que son parte de su pueblo, como vamos a ver más adelante, Dios no lo va a soportar. Y vamos a sufrir las consecuencias de ello. Vamos a sufrir las consecuencias de ello. En Proverbios 10 y el versículo 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. El odio despierta rencillas. Joab estaba buscando despertar una rencilla entre David y Abner. Quería que hubiera enemistad entre los dos. No podía soportar en su pensamiento que Abner y David pudieran estar de acuerdo en algo. En su mente no cabía que esto pudiera ser algo bueno. Y por lo tanto, él iba a hacer todo lo que pudiera hacer, todo lo que estuviera a su alcance para calumniar a Abner y hacer que David se volviera contra él. Sí, pero ¿qué nos dice de nuevo Proverbios 10:12? El odio despierta rencillas, pero el amor cubre todas las faltas. De nuevo, Joab había dicho, ok, se va a acabar la batalla, ya no los vamos a perseguir, los vamos a dejar en paz. ¿Sí? Joab dejó de pelear con el ejército de Isboset y de Abner y se fue a pelear contra los filisteos, con quien debería estar peleando. Pero cuando viene y ve que Abner y David están haciendo las paces, no lo soporta. No lo soporta y lo que había estado guardado en su corazón empieza a hacer erupción y empieza a salir a la luz, y de lo que está lleno su corazón es de odio y deseo de venganza. ¿Sí? Y eso no debe ser. Tenemos que recordar que Abner y Joab eran hermanos.
Eran hermanos. Usted podría decir hermanos de sangre, ¿sí? Porque Abner y Joab eran descendientes de los hijos de Israel y todos eran una familia, ¿sí? Dios consideraba a los hijos de Israel sus hijos. Dios consideraba a las 12 tribus de Israel como su pueblo. Dios los consideraba sus hijos, por lo tanto los consideraba hermanos y esperaba que se vieran como hermanos a través de todas las generaciones. No esperaba que ellos se comportaran como el resto de los pueblos del mundo y de la tierra en las que les iba a dar, sino que fueran un pueblo apartado para Él, escogido por Él. ¿Por qué los escogió? Ese es un tema para otra predicación, pero escogidos por Él, para que fueran un pueblo especial, para que llevaran el mensaje de Dios, contaran la historia de Dios al resto del mundo. Sí, entonces Abner y Joab eran hermanos, porque eran descendientes de los hijos de Israel. Todos eran una sola familia. Y Dios les había dicho esto. Dios les había dicho esto a los judíos. En Levítico capítulo 19, en los versículos 16 al 18, les dijo esto. Escuchen y escriban la referencia por si la quieren leer después, pero les dijo, no propagues chismes entre tu pueblo. ¿Escucharon eso? No propagues chistes entre tu pueblo. No atentes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. No abrigues en tu corazón odio contra tu hermano. Está muy claramente escrito ahí. Le sigue diciendo ahí en el versículo 17 de Levíticos 19, razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. Razona con tu prójimo para que no te hagas cómplice de su pecado. Versículo 18 de Levítico 19 les dice, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces lo que había hecho Abner y lo que estaba haciendo Joab, los dos estaban equivocados. Los dos estaban yendo completamente en contra de lo que la voluntad de Dios era para sus hijos, para su pueblo. Sí. Y los dos deberían de haber sabido que estaban equivocados. Y los dos deberían de haber tratado de dejar a un lado sus diferencias. Y como hijos de Dios, como hijos de un mismo Padre, ¿sí? Debieron haber trabajado juntos para unificar el reino bajo el reinado de David. ¿Se imaginan un general tan poderoso, tan influyente en Israel como lo era Abner, al lado de un general tan poderoso, influyente como lo era Joab, del lado de David, con sus hermanos y el resto? ¿Se imaginan el ejército unido para luchar en contra de los enemigos de Israel? No habría quien los pudiera detener. Pero cada uno decidió seguir sus propios intereses. Cada uno decidió seguir su propio corazón. Cada uno decidió que iba a hacer lo que mejor le parecía a él. ¿Sí? Y el Señor era muy claro, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Ahora, quizás alguien diga, bueno, pero eso era en los tiempos de la ley, eso era en el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, en el Nuevo Testamento este principio sigue siendo parte de la voluntad de Dios para su pueblo. ¿Y quién es su pueblo en el Nuevo Testamento? ¿A quién se le llama el pueblo de Dios? A nosotros, a los cristianos, a la iglesia. No tomamos el lugar de Israel para nada, pero los de los dos pueblos hizo uno. Entonces ahora los judíos y los cristianos somos el pueblo de Dios y Dios espera en el Nuevo Testamento que nosotros nos comportemos en algunos aspectos como Él esperaba que su pueblo, los judíos, se comportaran en el Antiguo Testamento. Recordamos la pregunta que se le hizo a Jesús, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? ¿Y qué le dijo él al escriba que le preguntó eso? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los más grandes mandamientos. ¿Sí? Entonces, si obedecemos esos dos mandamientos, todos los demás mandamientos van a quedar ya obedecidos. ¿Sí? Porque nadie va a pecar contra su prójimo si lo ama como se ama a sí mismo.
Y nadie va a pecar contra Dios si lo ama como Dios manda que lo amemos con todo nuestro corazón, mente, fuerzas y alma. ¿Sí? Eso es lo que se supone. Sí, que si nos ocupamos completamente de Dios y sus mandamientos, no vamos a tener tiempo para pecar, ni contra Dios ni contra nuestro hermano. Entonces, en el Nuevo Testamento, este principio sigue siendo parte de la voluntad de Dios para su pueblo, del cual todos nosotros somos parte. Lo acabamos de estudiar, lo acabamos de ver una y otra y otra y otra y otra vez cuando estudiamos Primera de Juan, Segunda de Juan. Lo vemos también en menos proporción en Tercera de Juan, pero lo vemos claramente en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, los versículos 9 al 11, recuerden lo que estudiamos ahí, que dice claramente, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así como el odio y el deseo de venganza habían cegado los ojos de Joab acerca de lo que Dios estaba haciendo por medio de Abner, así también, ¿sí? El que no ama a su hermano está en tinieblas porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, el que dice estar en la luz, pero aborrece a su hermano, no está en la luz. En lo absoluto se encuentra en tinieblas todavía. No sabe de lo que está hablando. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que no se van a tener diferencias entre hermanos. Esto no quiere decir que todos vamos a pensar siempre igual y todos vamos a hacer siempre lo mismo. No. Lo que quiere decir aquí es que a pesar de las diferencias, siempre el amor debe estar por encima de todas las cosas entre los hermanos. En Primera de Juan capítulo 3, los versículos 14 al 16. Juan de nuevo dice, en esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. ¿Sí? Está muy claro. Y es el mismo principio que Dios dio en el Antiguo Testamento para los hijos de Israel, de amarse los unos a los otros, de hacer el bien los unos por los otros. ¿Sí? De que el amor cubre multitud de pecados. En Primera de Juan capítulo 4, los versículos 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros recibimos de él este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. A pesar de las diferencias que pudiera haber entre uno y otro en sus maneras de pensar. Sí, Abner había equivocadamente buscado poner a un descendiente de Saúl en el trono. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que David fuera rey. ¿Sí? Sí, Joab había estado del lado de David y estaba buscando poner a David como el rey de Israel. Tenían una diferencia de opinión, pero lo que deberían haber hecho es unirse los dos para los dos buscar lo que era mejor para el reino y no lo que ellos pensaban que era mejor para sí mismos. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque a menudo tenemos diferencias en la forma en la que pensamos acerca de tal o cual tema. Pero no debemos de juzgarnos los unos a los otros, ni decir que el otro es menos cristiano, o tiene menos fe, o es menos creyente, o es más esto, o más aquello, simplemente porque piensa diferente a nosotros. Sí, Pablo les dice a los romanos, les habla a los romanos acerca de no juzgarse el uno al otro por lo que comen, o por qué día celebran, etcétera, etcétera. Dice, el que come puras legumbres, ok, es vegetariano. ¿Y qué? ¿Sí? Tú que comes carne, no los juzgues porque él come puras legumbres. Y el que come carne no se ha juzgado por el que es vegetariano tampoco. A él le gustan las chuletas de res. A él le gustan el jamón con huevo. Al otro le gusta el brócoli con queso y tomate y lechuga y es feliz con... Ok, eso no quiere decir que sean menos el uno que el otro.
Y a menudo este mundo nos hace que nos dividamos los unos de los otros simplemente por cómo pensamos acerca de un tema o de una cosa, ¿sí? De una forma diferente. Aunque lo que pensamos y cómo lo manifestamos no en ninguna forma pone en peligro nuestra salvación ni la del otro. Son simplemente diferentes maneras de pensar acerca de un tema que no es esencial para la salvación. Entonces, el amor cubre multitud de pecados, ¿sí? Y no debemos ser como Joab y Abner. Debemos de ser como Dios manda que seamos, tener amor los unos por los otros. Sí, y no calumniarnos ni hablar mal los unos de los otros, sino unirnos en las cosas que sabemos, que pensamos igual, que es que la salvación viene por medio de la fe en Jesucristo solamente, por la gracia de Dios solamente y por nada más. ¿Sí? En los demás podemos no estar de acuerdo en todas las cosas, pero no tiene nada de malo. Simplemente pensamos diferente. Ahora noten lo que hace Joab, Joab, versículo 26 y siguientes ahí en segunda de Samuel capítulo 3. Cuando Joab salió de la presencia de David, sin que David lo supiera, mandó un mensaje a Abner, pidiéndole que regresara a Hebrón, aunque Abner ya iba por el pozo de Sira, o sea que ya iba bastante lejos, pero Joab envió un mensajero que los alcanzó y le dijo, ¿sabes qué? Devuélvete a Hebrón. ¿Sí? Ahora no nos dice qué excusa le dio, simplemente le dijo que volviera. Abner no tenía nada de qué temer. David le había dado su mano de paz. ¿Sí? Joab mismo le había dicho que había terminado la batalla. ¿Se acuerdan en el versículo 21 por allá de este mismo capítulo? Entonces él no tuvo ningún problema con volver. Miren el versículo 27. Cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. En realidad, quería vengar la muerte de su hermano Asael. Así que le hundió una daga, noten por dónde, por la quinta costilla y lo mató. Sí, así como Abner había hecho con su hermano Asael, así Joab hace con Abner. Y lo engaña. Cuando, ¿saben que cuando menos Abner mató a Asael en el calor de la batalla? Cuando menos Abner mató a Asael porque lo iba correteando. Abner sabía que no iba a desistir de alcanzarlo y tomarlo prisionero o matarlo o qué sé yo. Y Abner de alguna manera obró en defensa propia. Pero Joab aquí, con engaños, lo hace que vuelva a Hebrón, en donde él ya había hecho un pacto con David para el bien del reino. Lo hace a un lado. Y para vengar la muerte de su hermana Asael, le hunde una daga por la quinta costilla y lo mató. Ahora noten la reacción de David, versículos 28 y siguientes. Cuando David lo supo, dijo, el Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Que recaiga un severo castigo sobre Joab y sobre toda la familia de su padre. Que nunca falte en su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, o quien muera asesinado o sufra de hambre. Aquí lo que David está haciendo, está proclamando, está básicamente, es una maldición para la familia de Joab. ¿Sí? Ahora, ¿sucedió todo esto? Vamos a ver que no hubo chance de que sucediera mucho de esto, porque Joab también murió. ¿Sí? Pero aquí también David se deja llevar por una ira supuestamente justa, y sin ir a consultar con Dios y sin preguntarle a Dios qué hacer ni nada de eso, simplemente proclama esta maldición. Vamos a ver más acerca de Joab más adelante. No, del versículo 30 sigue diciendo, así fue como Joab y su hermano Abisai se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. David por su parte llamó a Joab y a sus acompañantes y les dijo, rásguense la ropa y vístanse de cilicio y guarden luto por la muerte de Abner. Y echó a andar detrás del ataúd. Noten, llama a Joab y a sus acompañantes y David los fuerza a rasgarse la ropa, a vestirse de cilicio, que era una señal de luto, ¿sí? Y los manda que le guarden luto a Abner.
el enemigo de Joab. Y no solamente eso, sino que se echó a andar detrás del ataúd del muerto. Esa era una señal de honra, era una señal de honor. Que el rey fuera detrás del ataúd de este general, a quien Joab había matado por venganza, por odio, y a quien el rey ahora estaba honrando. Cuidado, cuidado que el odio no nos lleve a desechar a alguien quien después es honrado delante de nosotros y tengamos que, yo no sé, pero yo no sé, pero yo no quiero sentir eso, que yo haga menos a alguien y que después esa persona sea exaltada, ¿verdad? Y yo tener que verlo después de que yo lo había hecho menos. Eso es algo que debemos de tener mucho cuidado de no hacer, y pudiéramos hablar mucho más acerca de esto, pero vamos a seguir. Versículo 32. Abner fue sepultado en Hebrón, y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. Además, el rey honró a Abner al decir: ¿por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? No tenías las manos atadas, ni los pies encadenados. O sea, no eras un criminal. No hiciste nada malo, no hiciste nada que mereciera morir como moriste. Pero no lo noten lo que dice la segunda parte del versículo 34. Caíste traicionado por gente malvada. ¿Qué está diciendo de su general Joab? ¿Qué está diciendo de él? ¿Sí? Está diciendo, eres un malvado. Está hablando de esa persona de la cual leímos acerca de él en el libro de Proverbios. ¿Sí? Moriste en manos, traicionado por gente malvada. Y el pueblo volvió a llorar al sepulcro. Versículo 35. Luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo: que Dios me castigue, y más aún si rompo mi promesa de no comer antes de que se ponga el sol. Y cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era del agrado del pueblo. Y ese día el pueblo comprendió que David había tenido que ver con la muerte que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner. Además, David habló con sus hombres y les dijo: ¿se dan cuenta de que hoy ha muerto un príncipe de Israel? ¿Se fijan cómo está honrando David aquí a Abner? Imagínense cómo se ha de haber sentido aquí a Joab, ¿sí? Que él, habiendo luchado tanto al lado de David, que él habiendo visto a su hermano morir en la batalla, que él viendo todo lo que había visto y hecho a favor de David, ahora David está elogiando a Abner como un príncipe de Israel. Y luego en el versículo 39, noten lo que dice David. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 39. Noten, dice: y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil. Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil. Y que estos hombres, los hijos de Zerullá, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde a su maldad. Noten el corazón aquí de David. Había sido ungido como rey de Judá. Ahora todo el pueblo se había unido y había decidido que lo iba a ser rey de todo el país. Pero se da cuenta de la carga tan pesada que se le ha puesto encima. Se da cuenta de la responsabilidad tan grande que ahora tiene. ¿Y qué hace? En lugar de creerse mucho, en lugar de decir no le hace, pero yo las puedo, en lugar de decir no le hace, pero yo, no, en lugar de eso dice: y aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil. Sí, la unción de los hombres no habla en realidad de lo que somos. Porque los hombres nos pueden ungir como tal o cual persona, nos pueden dar tal o cual título, ¿sí? Pero de todas maneras debemos reconocer que somos débiles. Y cuando Dios es el que nos unge, debemos de ser agradecidos con Dios, no tener una humildad falsa de decir: oh no, yo no podría hacer, o yo no podría hacerlo, sino decir: gracias, Señor, que me has encontrado digno de ungirme como lo que sea que nos haya ungido. Pero luego, como David, debemos reconocer que somos débiles para hacer lo que Dios nos está llamando a hacer. Y luego noten lo que dice: y estos hombres, los hijos de Zerullá, son muy violentos, que el Señor les dé su merecido a los malvados como corresponde a su maldad. Primero,
aunque lleguemos a tener posiciones en la vida que nos traigan gran influencia y poder, nunca, nunca debemos dejar de reconocer que somos seres humanos y eso implica una serie de debilidades que nos pueden hacer caer y que nos pueden llevar a causarles graves problemas a los demás. ¿Sí? Nunca. No le hace qué posición tengamos en la vida. ¿Sí? No le hace qué tan grande nuestra influencia. Nunca debemos dejar de reconocer que somos, al fin de cuentas, seres humanos y esto implica una serie de debilidades que son nuestras, que son innatas por ser seres humanos, que nos pueden hacer caer y causar problemas para nosotros y para los demás. Esto es algo que David siempre reconoció, su debilidad, su dependencia de Dios, y es algo que nosotros también debemos de reconocer en nuestras vidas. Nuestras debilidades y cuánto dependemos de Dios. En el momento en que pensemos que no tenemos ninguna debilidad o busquemos esconder nuestras debilidades o tratemos de tapar nuestras debilidades y no confesar nuestras debilidades y no buscar ayuda para poder sobrellevar esas debilidades, es el momento en el que nos estamos preparando nuestra propia caída. Debemos entonces de siempre reconocer nuestra debilidad, especialmente nosotros, porque miren, David estaba encargado de reinar sobre el pueblo de Dios, ¿sí? Y él estaba reconociendo que en su debilidad no lo podía hacer. Que a pesar de que había hombres a su alrededor que se suponía estaban ahí para ayudarle, estos hombres, como él, eran seres humanos y eran imperfectos. ¿Sí? Aunque estos hombres habían sido puestos en su camino para ayudarle en lo que él tenía que hacer, estos hombres eran humanos y eran imperfectos. Por eso dice que el Señor les dé su merecido, que el Señor lidie con ellos. ¿Sí? Ahora, esto es para alguien que se le da un reinado terrenal, esto es para alguien que se les da un gobierno terrenal. Ahora, échense este trompo a la uña, ¿ok? Vamos a tener que pensar un poco acerca de lo que les voy a decir ahora. Y ya vamos a terminar. Pero noten, a nosotros como cristianos neotestamentarios se nos ha encargado algo mucho más valioso que reinar sobre una nación. A nosotros como creyentes del Nuevo Testamento se nos ha encargado algo mucho más valioso que reinar sobre una nación. Se nos ha encargado la predicación del glorioso evangelio de Jesucristo. Eso es lo que se nos ha encargado. Sí, debemos ser parte de la iglesia y debemos ser uno de los miembros del cuerpo de Cristo y debemos servir en la iglesia y todo eso, pero todo con el propósito de que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Ahora, ¿quién de los que me están viendo ahorita se sienten como que son lo suficientemente competentes para llevar eso a la obra? ¿Sí? Como Dios manda que se haga. No con nuestras propias opiniones o no con nuestras propias manera de verlo, cómo se debe hacer o métodos, sino como el Señor dijo, simple y sencillamente, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Porque eso es lo que todos debemos estar haciendo, de una manera o de otra. Los diferentes medios y herramientas que el Señor nos ha dado a cada uno, eso es lo que debemos estar haciendo. Eso es lo que tratamos de hacer aquí, cada vez que abrimos la palabra para predicar, que finalmente el evangelio sea el que es predicado. La salvación por fe solamente, en Jesús solamente. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. ¿Sí? Y Pablo, que era el más grande de los apóstoles, podríamos decir, una vez que vemos las escrituras y estudiamos acerca de su vida, él mismo no se consideraba que era lo suficientemente competente para hacer lo que Dios le había encargado. Sí, en 2 de Corintios capítulo 3, los versículos 4 y 5, Pablo dice, esta es la confianza que tenemos ante Dios por medio de Cristo. Y no es que nos creamos competentes por nosotros mismos, como si esta competencia nuestra surgiera de nuestra propia capacidad. Nuestra competencia proviene de Dios. Así como David iba a necesitar el poder de Dios, el Espíritu de Dios para reinar sobre el pueblo de Dios de Israel, así nosotros también necesitamos el Espíritu de Dios diariamente para poder cumplir con la comisión que se nos ha dado de predicar el Evangelio
a toda criatura. ¿Y saben qué? A menudo lo vamos a tener que hacer nosotros solos, sin que nadie nos acompañe. En situaciones que nunca pensábamos que íbamos a tener que hacerlo, pero lo vamos a tener que hacer nosotros solos. A menudo lo vamos a tener que hacer acompañados de otros, pero de la primera manera o de la segunda manera, solos o acompañados, debemos de reconocer que no somos competentes por nosotros mismos para poder hacer lo que se nos ha encomendado hacer, y que aquellos que vayan con nosotros son igual de incompetentes que nosotros para hacerlo. Así como estos hombres le habían sido dados a David para que le ayudaran el reino, y qué bárbaro. Si esos son los amigos, nadie necesita enemigos, ¿no es cierto? Si esos son los que le iban a ayudar, ¿verdad? Y dice, yo no soy suficientemente fuerte para hacer esto, soy débil. Pero estos hombres, ay Dios, tú encárgate de ellos. Entonces, sea que vamos solos, o sea que vamos acompañados, tanto nosotros como los que nos acompañan a hacer el trabajo, somos seres humanos, somos débiles y fallamos y caemos. Pero, noten lo que les dice Pablo a los Corintios de nuevo en 2 de Corintios, capítulo 2 ahora, los versículos 14 al 17. Pero, gracias a Dios, que en Cristo Jesús siempre nos hace salir triunfantes, y que por medio de nosotros manifiesta en todas partes el aroma de su conocimiento. Ciertamente para Dios somos el olor fragante, aroma de Cristo, tanto en los que se salvan como en los que se pierden. Para esto somos olor de muerte a los que se pierden, que lleva a la muerte. Y para aquellos, los que se salvan, somos olor de vida que lleva a la vida. Y luego noten lo que dice, ¿quién está calificado para una tarea tan importante? Nosotros no somos como muchos que negocian con la palabra de Dios, sino que hablamos de Cristo con sinceridad, como enviados por Dios y en la presencia de Dios. Entonces no vamos, espada desenvainada, cortar cabezas, y todo el que se oponga o dobla la rodilla o cuello. No. ¿Quién? ¿Quién? Dice Pablo aquí. ¿Quién está calificado para una tarea tan importante? Nadie. Solamente aquel a quien Dios lo unge con su espíritu para ir a hacer lo que Dios ha enviado que hagamos. David iba a tener otros hombres, otras personas que iban a venir a su lado, pero todas ellas eran seres humanos, así como él era. Y todas ellas eran débiles, así como él era, y necesitaban el poder de Dios. Mis hermanos, aprendamos de la historia de Abner y de Joab. Aprendamos del corazón humilde de David, que reconocía la gran responsabilidad que se le había puesto encima, y que sabía que la única manera de poder llevarla a cabo era por el poder de Dios. Reconozcamos entonces nuestra responsabilidad y reconozcamos que es solamente con el poder de Dios que la vamos a poder llevar a cabo. Amén. Vamos a orar.